La excesiva carga postural, debida por ejemplo a la adopción de posturas forzadas o el mantenimiento de posturas estáticas o prolongadas en el tiempo, es uno de los factores de riesgo que se asocia comúnmente con la aparición de trastornos de tipo musculoesquelético. Si se adoptan posturas estáticas de forma continuada o se repiten posturas inadecuadas, se genera fatiga y a la larga esto puede ocasionar problemas de salud. Por este motivo, la evaluación de la carga postural o carga estática y su reducción en caso de ser necesario es una de las medidas fundamentales a adoptar en la mejora ergonómica de puestos de trabajo. Existen diversos métodos que permiten la evaluación del riesgo asociado a la carga postural. Estos métodos se diferencian por el ámbito en que pueden aplicarse, si evalúan posturas individuales o conjuntos de posturas, por los condicionantes para su aplicación o por las partes del cuerpo evaluadas o consideradas durante la evaluación. Uno de los métodos observacionales para la evaluación de posturas más extendido en la práctica es el método RULA. RULA es el acrónimo de Rapid Upper Limb Assessment, valoración rápida de los miembros superiores. Fue desarrollado en 1993 por los investigadores McCartney y Corlett de la Universidad de Nottingham. El objetivo perseguido era evaluar la exposición de los trabajadores a factores de riesgo que originan una elevada carga postural y que por tanto pueden ocasionar trastornos en los miembros superiores del cuerpo. Recuerda que, aunque la aplicación del método requiera datos de otras partes del cuerpo, como el cuello, el tronco o las piernas, la valoración es del riesgo en las extremidades superiores en el método RULA. El método RULA sirvió de base para el desarrollo del método REVA, que será tratado posteriormente. Por ello, encontrarás muchas similitudes entre ambos métodos. Para la evaluación del riesgo, RULA considera cuál es la postura adoptada por el trabajador, su duración, la frecuencia con la que se adopta y las fuerzas ejercidas mientras se mantiene. Para una determinada postura, el método RULA nos permite obtener una puntuación a partir de la cual se establece un determinado nivel de actuación. El nivel de actuación indicará si la postura es aceptable o en qué medidas son necesarios cambios o rediseños en el puesto o la tarea. Es decir, empleando el método RULA, el evaluador puede detectar problemas ergonómicos derivados de una excesiva carga postural. Aunque el método considera durante la evaluación la repetitividad de los movimientos, no proporciona suficiente información sobre dicho factor de riesgo como para permitir un análisis detallado del mismo, por lo que debe ser empleado solamente para la evaluación de la exposición a posturas forzadas o estáticas. Por otra parte, el método RULA evalúa posturas individuales y no conjuntos o secuencias de posturas. Por ello, es necesario seleccionar aquellas posturas que serán evaluadas de entre las que adopta el trabajador a lo largo de su tarea. Se seleccionarán aquellas que, a priori, supongan una mayor carga postural, bien por su duración, bien por su frecuencia, o porque presentan mayor desviación respecto a la posición neutra. Como RULA solo permite evaluar posturas individuales y en el desarrollo de una tarea se adoptan multitud de ellas, es necesario tener especial cuidado en seleccionar aquellas con mayor carga postural para su evaluación. Para ello, es útil observar al trabajador durante varios ciclos de trabajo, seleccionando aquellas tareas y aquellas posturas que serán objeto de evaluación. Para ello, el primer paso consiste en la observación de las tareas que desempeña el trabajador. Se observarán varios ciclos de trabajo y se determinarán las posturas que se evaluarán. Si el ciclo de trabajo es muy largo o no existen ciclos, se pueden realizar evaluaciones a intervalos regulares de tiempo. En este caso se considerará, además, el tiempo que pasa el trabajador en cada postura. Para aplicar el método RULA es necesario realizar diversas mediciones sobre la postura adoptada por el trabajador. Las mediciones a realizar son fundamentalmente angulares, los ángulos que forman los diferentes miembros del cuerpo respecto a determinadas referencias. Estas mediciones pueden realizarse directamente sobre el trabajador mediante transportadores de ángulos, electrogoniómetros o cualquier dispositivo que permita la toma de datos angulares.
También es posible emplear fotografías del trabajador adoptando la postura estudiada y medir los ángulos sobre estas fotografías. Si se utiliza este sistema, es necesario realizar un número suficiente de tomas desde diferentes puntos de vista, alzados, perfiles, vistas de detalle. Es muy importante en este caso asegurarse que de los ángulos a medir aparecen en verdadera magnitud en las imágenes, es decir, que el plano en el que se encuentra el ángulo a medir es paralelo al plano de la cámara. Ergonautos ofrece la herramienta Ruler, que permite realizar mediciones angulares sobre fotografías tomadas al trabajador. El método Rula debe ser aplicado al lado derecho y al lado izquierdo del cuerpo por separado. Si el evaluador tiene experiencia, puede elegir a priori el lado que aparentemente esté sometido a mayor carga postural, pero en caso de duda, es preferible analizar las dos. Recuerda que el lado izquierdo y derecho del cuerpo humano queda determinado por el plano sagital. Para realizar el análisis, Rula divide el cuerpo en dos grupos, el A y el B. El grupo A incluye los miembros superiores, los brazos, los antebrazos y las muñecas. El grupo B comprende las piernas, el tronco y el cuello. Mediante las tablas asociadas al método Rula y que después analizaremos con detalle, se asigna una puntuación a cada zona corporal, las piernas, las muñecas, los brazos, el tronco, el cuello. La clave para la asignación de puntuaciones a los miembros es la medición de los ángulos que forman las diferentes partes del cuerpo del operario. Las mediciones deben realizarse de una manera determinada y empleando las referencias adecuadas. Más tarde analizaremos cómo realizar estas mediciones. En función de las puntuaciones obtenidas para cada miembro, se asignan valores globales a cada uno de los grupos. El A, que comprende los miembros superiores, y el B, que incluye las piernas, el tronco y el cuello. Posteriormente, las puntuaciones globales de los grupos A y B son modificadas en función del tipo de actividad muscular del trabajador al mantener la postura, así como de la fuerza aplicada durante la realización de la tarea. Por último, se obtiene la puntuación final a partir de dichos valores globales modificados. Este valor final es proporcional al riesgo que conlleva la realización de la tarea, de forma que valores altos indican un mayor riesgo de aparición de lesiones musculoesqueléticas. Rula organiza las puntuaciones finales en niveles de actuación. Estos niveles de actuación orientan al evaluador sobre las decisiones a tomar tras el análisis. Los niveles de actuación propuestos van del nivel 1, que estima que la postura evaluada resulta aceptable, al nivel 4, que indica la necesidad urgente de cambios en la actividad. Veremos todo esto a continuación con detalle. Pero antes de continuar, resumamos lo que debes tener en cuenta sobre el método Rula. El objetivo del método Rula es valorar el grado de exposición del trabajador al riesgo por la adopción de posturas inadecuadas. Recuerda que el método Rula debe emplearse solo para evaluar la carga postural. El método Rula valora el riesgo solo en las extremidades superiores. Rula evalúa posturas individuales y no conjuntos o secuencias de posturas. Selecciona aquellas que se valoran por su duración, por su frecuencia o porque presentan mayor desviación respecto a la posición neutra. Recuerda, si usas fotografías para medir ángulos, que estos deben aparecer en verdadera magnitud en las imágenes. Recuerda también que los lados derecho e izquierdos del cuerpo deben ser evaluados por separado. En caso de duda, analiza los dos lados. Rula divide el cuerpo en dos grupos. El grupo A, que incluye los miembros superiores, brazos, antebrazos y muñecas, y el grupo B, que comprende piernas, tronco y cuello. Antes de exponer con detalle cómo obtener las puntuaciones de los diferentes miembros, veamos resumido el procedimiento de aplicación del método Rula. En primer lugar, determinaremos los ciclos de trabajo y observaremos al trabajador durante varios de estos ciclos. Si el ciclo de trabajo es muy largo o no existen ciclos, realizaremos evaluaciones a intervalos regulares de tiempo. Seleccionaremos las posturas que se evaluarán.
Elegiremos aquellas que a priori supongan una mayor carga postural, bien por su gran duración, bien porque se adoptan con mucha frecuencia o porque presentan mayor desviación respecto a la posición neutra. Determinaremos si se evaluará el lado izquierdo del cuerpo o el derecho. En caso de duda, se analizarán los dos lados. Tomaremos los datos angulares requeridos. Pueden tomarse fotografías desde los puntos de vista adecuados para realizar estas mediciones. Posteriormente determinaremos las puntuaciones para cada parte del cuerpo, empleando la tabla correspondiente a cada miembro. Obtendremos las puntuaciones parciales y finales para determinar la existencia de riesgos y establecer el nivel de actuación. Una vez conocido el nivel de actuación, si se requieren, determinaremos qué tipo de medidas deben adoptarse. Para ello revisaremos las puntuaciones de las diferentes partes del cuerpo para determinar dónde es necesario aplicar correcciones. Si resulta necesario, rediseñaremos el puesto o la tarea e introduciremos cambios para mejorar la postura adoptada. En caso de haber introducido estos cambios, evaluaremos de nuevo la postura con el método RULA para comprobar la efectividad de la mejora. Abordemos la forma de obtener las puntuaciones de cada miembro. Comenzaremos con la evaluación del grupo A. La puntuación del grupo A se obtiene a partir de las puntuaciones de cada uno de los miembros que lo componen. Recordemos que son el brazo, el antebrazo y la muñeca. Así pues, como paso previo a la obtención de la puntuación del grupo A, hay que obtener las puntuaciones de cada uno de los miembros que lo componen. Comencemos por la puntuación del brazo. La puntuación del brazo se obtiene a partir de su grado de flexión o extensión. Para ello, se medirá el ángulo formado por el eje del brazo y el eje del tronco, tal y como se muestra en la figura. En función de los diferentes grados de flexión del brazo, se obtiene su puntuación. Si existe flexión o extensión menor de 20 grados, la puntuación del brazo es 1. Si existe extensión mayor de 20 grados o flexión entre 20 y 45 grados, la puntuación del brazo es 2.